Oración. Infunde en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos de veras lo que a ti te agrada, y una vez conocido, lo realicemos con un mismo sentir y querer. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, recuerden que estamos en esta parte del catecismo tratando acerca de Jesucristo. Les decía que para un cristiano no hay tema más grande, más importante y más hermoso que Jesucristo. Pero además, el hablar de Cristo nos da pie para hablar de cualquier tema, de cualquier tema. Porque a la luz de Cristo se puede hablar de política, de la familia, del amor, de las cuestiones materiales, de las cuestiones espirituales, del origen del hombre, de su destino. No hay tema humano que no podamos tratar apoyados en Cristo. Por eso no es que acá están un montón de temas que nos interesan mucho y acá está el tema de Cristo. No, Cristo está involucrado en todos los temas. Cristo nos ilumina, nos enseña, nos guía para cualquier tema, para cualquier actividad. Y estamos precisamente hablando de Jesucristo en su encarnación. Estamos comentando el artículo del credo que dice: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Con más razón de lo que les decía, que Jesucristo está implicado en cualquier tema humano, sabiendo que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, asumió, hizo suyo cualquier tema humano. Hemos hablado ya un poco de la encarnación, por qué se hizo hombre el Verbo eterno de Dios, que existía desde toda la eternidad, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa segunda persona, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como dice San Juan en su Evangelio, consustancial al Padre, o sea, no es otro Dios, sino el mismo Dios que el Padre y que el Espíritu Santo, pero otra persona, eso sí. Esa persona del Verbo, según un designio divino, se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Ya lo vimos. Ya vimos cómo la encarnación es un tema específicamente cristiano. Siendo nosotros de herencia judía en cuanto a la fe en el único y verdadero Dios que se reveló al pueblo judío, ese único y verdadero Dios, llegada a la plenitud de los tiempos, como dice la carta a los Gálatas, nació de una mujer. Este hecho de la encarnación, de hacerse hombre, es lo que distingue a la fe cristiana de la fe judía, con todo lo que de ahí se derive, con todas las consecuencias que eso tenga. Pero además, les decía yo la última vez, nos distingue específicamente a los católicos
del resto, no de todos los no católicos cristianos, sino del protestantismo. No porque el protestante no crea en la encarnación, sino porque a partir del fundador o del iniciador de la Reforma Protestante, la encarnación se entendió de diversa manera. Más aún diría, se empobreció, se vació de su verdadero sentido. Y eso es lo que distingue a simple vista, pero también a fondo, al catolicismo del protestantismo. El catolicismo, podemos decir, es la religión de la encarnación. El protestantismo es la religión cristiana también, pero que minimiza, por lo menos, el sentido de la encarnación. De ahí les decía que el modo de entender la Iglesia en el catolicismo es muy diferente al modo de entender la Iglesia en el protestantismo. Precisamente por eso el protestantismo se divide y subdivide continuamente, al grado de haber ahora aproximadamente, nadie lo sabe con exactitud, unas 30.000 iglesias diferentes, 30.000. Incluso las divisiones que hay en la Iglesia Católica, porque las hay católicos que se han escindido por medio de cismas, no pretenden una nueva iglesia ni le dan un sentido diferente a la iglesia, sino que es la iglesia, y ellos se separan porque consideran que son la verdadera iglesia. Por lo menos están valorando al estilo católico lo que es la iglesia, que es la prolongación de la encarnación de Cristo a través del tiempo y del espacio. Dios quiso salvarnos haciéndose hombre a través de su humanidad, lo cual quiere decir a través de su cuerpo, de su ser humano, de su cuerpo y su alma humanos. Esa humanidad, ese ser humano de Cristo, no fue puramente accidental, forma parte esencial del modo como Dios nos ha redimido y nos santifica. Y por lo tanto, eso es lo que le da a la iglesia su sentido profundo y su valor verdadero. Que la salvación de Cristo sigue actuándose en el mundo a través de un cuerpo, de una institución humana, visible, localizable, la cual actúa a través de medios humanos, lo cual quiere decir incluye lo material, como son los sacramentos. Todo esto se desecha, se desplaza, se arrincona en el protestantismo. Por eso nos distinguen los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, donde creemos que en el pan y el vino consagrados está Cristo, salvándonos, alimentándonos, santificándonos. Pero a través de un sacramento, de un signo concreto, material, visible. Podríamos decir que lo único visible y material en el protestantismo que transmite la salvación de Dios es la palabra, eso sí. Para ellos la palabra. Para nosotros también la palabra es algo material. Ustedes me están escuchando ahorita, por ejemplo, a través de sus oídos. Llega un sonido, impacta sus oídos, lo comprenden, lo reciben. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, a través de la palabra
Dios se vale para darnos la fe, porque la fe viene de escuchar la palabra. Pero la Iglesia dice también viene la santificación a través de los sacramentos unidos a la palabra. Entonces vean ustedes la importancia que tiene la encarnación. Incluso cosas que podríamos considerar secundarias, pero son expresión de la materialidad de la Iglesia que expresa su fe a través de cosas corporales, como las imágenes, como las peregrinaciones, como los sacramentales, el agua bendita, la sal bendita, como las reliquias. Las reliquias de los santos son algo parecido a como consideramos nosotros la Tierra Santa. Decimos que santa, en cierto modo tiene es santa porque por las guerras y divisiones y odios se han dado ya a través de la historia, pero es santa porque la pisó el Verbo hecho hombre y allí actuó en su breve vida terrena. Y así, las reliquias de los santos, que de repente viene alguna a nuestra ciudad y vamos y la veneramos. ¿Por qué? Porque ese santo fue como una tierra santa, donde habitó Dios de una manera especial, porque los santificó, y eso de dejarlos santificar, respondieron a la gracia, son como una tierra santa, y sus reliquias son remanentes, el recuerdo, lo que queda de esa presencia de Dios en un cuerpo, en un hombre, en una mujer. Todo esto lo desecha el protestantismo, no vale para nada. La intercesión de los santos. Yo creo que eso ya está suficientemente explicado, que el catolicismo es una visión sanamente materialista de la fe, porque incluye la materia dentro del proceso de santificación, y eso es un valorar el cuerpo, como Dios valoró el cuerpo tomando un cuerpo. Bien, ahora vamos a ver que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este tema va a ser un poco difícil porque proviene de discusiones que se dieron en los primeros siglos muy profundas o muy detalladas acerca de quién es verdaderamente Jesucristo, cómo es Jesucristo. Cuestiones que fueron aclaradas por los concilios ecuménicos de la antigüedad. Y ustedes van a ver por qué es difícil. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, como si fueran dos mitades así pegadas, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre. Jesucristo es verdaderamente hombre como nosotros y verdaderamente Dios al mismo tiempo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar poco a poco esta verdad a medida que se fue negando o distorsionando a través o por medio de herejías en los primeros siglos. Por ejemplo, curiosamente, la primera herejía que surgió respecto a Jesús no fue para defender que era un hombre, sino para defender que era Dios.
pero al defender que era Dios, minimizaban su calidad de hombre. Y esto viene por prejuicios de tipo gnóstico, es decir, de una visión religiosa ajena al cristianismo y procedente del Extremo Oriente, más bien de la India, por ejemplo el hinduismo, el budismo. El gnosticismo asume que la materia, todo lo material es malo, y que únicamente el espíritu o el alma es bueno, y que el alma está como presa en el cuerpo, y por lo tanto debemos librarnos del cuerpo para ser plenamente felices, y en esa liberación nos fundimos, como quien dice, con la divinidad, que es entendida en un sentido panteísta. Todos somos como chispas desprendidas de esa divinidad y tenemos que volver a ella. Estamos como presos en el cuerpo, y el cuerpo es malo porque es material, y la materia fue creada por un Dios malo, a diferencia del espíritu que fue creado por un Dios bueno. Admiten pues ese dualismo. Entonces imagínense, si decimos que Cristo es Dios, qué escándalo terrible decir que tuviera un cuerpo, si es Dios purísimo. Nosotros estamos contaminados porque estamos en un cuerpo, dicen ellos. Y Dios no podía contaminarse porque es purísimo y santísimo, no podía estar en un cuerpo. Por lo tanto, decían, el cuerpo de Cristo era aparente, era pura ilusión, no podía ser real. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo, o sea, no negaron la divinidad de Jesucristo, sino su humanidad verdadera. Es el docetismo gnóstico. Los docetas, que es una herejía que viene del verbo griego dokein, que significa aparentar, lo que aparenta, no lo que es. Y es una herejía de tipo gnóstico, porque el gnosticismo no es una sola religión, secta, sino es una mentalidad que abarca muchas sectas. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, o sea, se hizo hombre. Cuando dice San Juan en su primera carta, venido en la carne. La carne aquí significa la humanidad, el ser humano, el cuerpo, porque somos de carne y hueso, un pedazo de pescuezo, pero en general somos de carne. Y ellos decían, ¿cómo que de carne va a ser Dios? Pues sí, los apóstoles lo remachaban una y otra vez. Vino y se hizo hombre, se hizo de carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, que defendía estos errores, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Ellos decían, Jesucristo nació como un hombre y a ese hombre Dios lo adoptó como hijo. El primer concilio ecuménico de Nicea, el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Este concilio se reunió para hacer frente a una herejía que se llamó arrianismo,
por su autor, que se llamaba Arrio. Y Arrio decía que Jesucristo no es Dios igual al Padre, que en todo caso era un Dios inferior. Hoy existe una herejía que es como recalentada, como un recalentado de aquella herejía real. Es la de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos en su teología acerca de Jesucristo. Ellos dicen, Jesucristo no es Dios como el Padre, en todo caso es un Dios inferior. El concilio dijo que Jesucristo fue engendrado, no creado. Engendrado porque salió de la sustancia misma del Padre. Si hubiera sido creado, hubiera sido algo diferente al Padre. Pero un hijo sale del Padre y de la Madre, sale de ellos. Mientras que si es adoptado, claro, aunque sea adoptado, salió de su madre y su padre, ¿verdad? No vino de eso, ya es una acción posterior a la adopción. Pero aquí, como no había nada de eso, es una criatura, fue creado por Dios, Jesucristo. Y la fe verdadera dice, no fue creado, fue engendrado, salió del mismo. ¿Cuándo? Siempre, desde toda la eternidad, porque el Padre nunca ha sido no Padre, ni el Hijo ha sido nunca jamás no Hijo. Siempre que el Padre existe, es desde siempre, siempre es Padre, porque de Él nace el Hijo. El Hijo es su misma sustancia. Pues está difícil explicar estas cosas con palabras humanas, y más con las mías, pero quédense con eso. Es engendrado, no creado, como dice el credo que recitamos nosotros todos los domingos en la misa. Es el credo niceno por Nicea. Fíjense qué impactante es que en el año 2018 estemos recitando un credo que nuestros antepasados cristianos elaboraron en el año 325. Pero allí no lo inventaron, simplemente formularon una doctrina que ya creían los cristianos desde el siglo I, desde Jesucristo. Siglo al que él está muy cerca, ¿verdad? Acaba, como quien dice, pasar como si ahora habláramos de 1700. Chihuahua se fundó en el siglo XVIII. Apenas tiene que 200 y pico de años. Entonces el concilio de Nicea sucedió apenas unos 200 y pico de años después de la fundación de la Iglesia. Y se llama Niceno Constantinopolitano, no para inventar un trabalenguas, sino para indicar que después de Nicea, el año 381, con una nueva herejía que afectó la fe sobre el Espíritu Santo, se aclaró lo relativo al Espíritu Santo, porque también vino otro que negaba su divinidad, y entonces el credo de Nicea se completó con el concilio de Constantinopla y es el que nosotros tenemos. Hay muchos credos, pero este es el más, y el de los apóstoles, que es el que nos sirve de esquema en nuestro catecismo, pero apoyándonos siempre en el de Nicea. Constantinopla es el más, son los dos más conocidos. El de los apóstoles es más sencillo, más escueto, y el de Nicea es más explayado, más detallado. Bien, pues el concilio de Nicea, se reunieron los obispos de todo el mundo, conocido entonces, la iglesia está muy poco extendida,
un poco en Europa, un poco en Asia Menor, y pare de contar, nada de que África, de América, ni Asia, ni nada. Bueno, Asia sí, Asia Menor, tal vez hasta la India, ya había cristianos, desde luego. Se reunió los obispos que había en aquel tiempo, unos 300 más o menos, y analizaron la herejía de Arrio, analizaron lo que la Iglesia había creído siempre acerca de Jesús y dijeron: no, Él no es una criatura de Dios, es Dios mismo en su segunda persona, y no fue creado sino engendrado, salió de la misma sustancia del Padre. Por lo tanto, es la misma sustancia del Padre, es el mismo y único Dios. Después vino otro hereje que se llamó Nestorio, que veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Él dijo: la Virgen María tuvo un hijo que se llamó Jesús y era solamente un hombre. Y luego vino el Verbo eterno de Dios sobre ese niño y lo llenó, lo tomó como suyo. Y la consecuencia inmediata que él sacó es que el título que ya se le daba a María de Madre de Dios era incorrecto, porque el niño que había nacido en María era solamente un hombre. El Verbo le vino después de nacido. Pero dijo los santos padres, aparte que todo eso choca con los datos bíblicos, niega la fe en la redención, porque entonces ese niño, ese Jesús, si no es al mismo tiempo Dios, no puede redimirnos. Pero redime porque es hombre y es Dios al mismo tiempo. Entonces dijeron, es hombre desde el primer instante en que fue concebido en el seno de María. Pero desde el primer instante en que fue concebido en el seno de María, el Verbo eterno de Dios está presente en ese ser, podríamos decir, microscópico, que comenzó a gestarse en el seno de María. De manera que al nacer el niño Jesús, ese niño era Dios. Ahora la biología nos habla de que primero es un cigoto, la mórula, se va desarrollando en un embrión, en un feto, se desarrolla más, termina ya a formarse todos sus miembros, 9 meses y nace. Bueno, todo ese proceso de gestación en el seno de María, ese ser que traía en el seno era Dios. Desde el primer instante en que el ángel le dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús, que es Dios salva, pues en ese momento en que ella concibió por obra del Espíritu Santo, allí estaba el Verbo, haciéndose hombre, el mismo Verbo eterno de Dios. Obviamente, al nacer el niño Jesús, aquel niño era Dios. Y cuando ese niño le decía a María, cuando aprendió a hablar ya y le decía, ¿cómo le decía? Mamá. Le decía mamá, pues ¿qué le decía mamá? Pues el niño era Dios. No es que ella haya engendrado a Dios, sino que engendró a un niño que era Dios, porque Dios ya era eterno, ¿no? Pero ese niño era su hijo y su hijo era Dios. Por eso le podemos decir madre de Dios.
Pero fíjense que esto no es para reivindicar a María en primer lugar, su título, sino que el título de María, Madre de Dios, es como una garantía, como un testimonio de que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, al llamar a María Madre de Dios. No sé si me explico. O sea, el Hijo que nació de ella es verdadero Dios desde el instante de su concepción. Por lo tanto, es una afirmación de fe que se refiere en primer lugar a Jesús. Pero para expresar esa fe en Jesús como Hijo de Dios y como verdadero hombre, decimos María es Madre de Dios. Porque el niño que nació de ella es Dios desde que se comenzó a gestar en su seno. Entonces, para responder a Nestorio, se reunió otro concilio y dirían los obispos: ¡ay, otro hereje! Tenemos que ir a Roma o no sé dónde, en este caso a Éfeso, a rebatir ese error gravísimo que pone en peligro nuestra fe. Y se volvieron a reunir los obispos en este concilio, que fue el tercero ecuménico, porque ya había pasado otro de Constantinopla, como les dije, trató del Espíritu Santo, pero como estamos hablando de Jesús, el de Nicea habló de Jesús y el de Éfeso habló de Jesús. Éfeso está en lo que hoy es Turquía. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana, fíjense eso, porque ahorita vamos a ver eso, persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios, como dos personas unidas. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido, que la ha hecho suya, y desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser, con toda verdad, Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, dice el concilio, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que es el Verbo, que el Verbo nació según la carne. Pero ya en el Evangelio, por ejemplo, Santa Isabel, cuando recibe a María, que la va a visitar porque Isabel está a punto de dar a luz y María ya lleva a Jesús en su seno, recuerden cómo al entrar en la casa de Isabel, María, que era un sagrario viviente, porque en su seno llevaba ya a Dios encarnado en ella, encarnándose en ella. La casa se iluminó. El niño que llevaba a Isabel en su seno sintió la salvación que llegaba en Jesús, saltó de gozo, pataleó. Isabel lo sintió y llena del Espíritu Santo dijo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? O sea, eso no pudo decirlo más que inspirada por el Espíritu Santo, reconociendo que aquel niño que llevaba a María en su seno era mi Señor. Pero ustedes acuérdense lo que hemos ya visto, que los
del Señor venga a ver. Y San Pablo en su carta a los Gálatas dice: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, su Hijo eterno que nació de una mujer. Entonces, aparte de otros testimonios, esos están clarísimos. Ahí Pablo habla de que María engendró, en cuanto hombre, al Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios nació de ella, y por lo tanto ella es madre de Dios encarnado. Y María Isabel lo mismo. Y lo viene otra energía, los monofisitas. Afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. O sea, como que al engendrar al Hijo de Dios, la naturaleza humana con la que iban a nacer ya no era naturaleza humana, sino que era de Cristo, de Dios. Eso quiere decir monofisita, quiere decir una sola naturaleza. Siguiendo pues, entonces ya se reunió otro concilio. ¿Ven? Los pobres obispos apenas llegaban a su casa y ya, vengan a cambiar de herejía. No se crean, pasaron muchos años, ya se habían muerto tal vez, a uno le tocaría asistir a dos concilios. El anterior fue 431, el de Éfeso, y este 451. 20 años después, fácilmente algún obispo asistió a los dos. Este fue en Calcedonia, también en Asia Menor, el año 451, y vamos a ver lo que dice en el punto central. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. ¿Por qué dice perfecto en la humanidad? Porque si el Verbo asumió la naturaleza humana y ésta dejó de existir como tal, ya no era un verdadero hombre, no tenía una verdadera naturaleza humana. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. O sea, su esencia, su sustancia, su naturaleza era divina como la naturaleza del Padre y humana como nuestra naturaleza. Las dos naturalezas completas, perfectas en Jesús. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. O sea, Jesús era igualito a cualquier ser humano, pero sin pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos, o sea, desde toda la eternidad, según su divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios. Aquí repite el título de Éfeso, según la humanidad. Termina. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia en naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. ¿Qué dijo aquí? Dijo finalmente que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. O sea, dos naturalezas que tienen como referencia
solamente los milagros, sino también los sufrimientos. De ahí viene que podamos decir que Jesús tenía sed. Cuando se acercó al pozo de Jacob y platicó con la samaritana que yo cansado, podemos decir que Jesús tenía sed. Pero ese Jesús era una persona, obviamente. Pero ¿qué persona divina? Por lo tanto, podemos decir que Dios tenía sed. Que Dios murió en la cruz en su naturaleza humana. Pero fue el mismo Dios el que dio su vida humana por nosotros. Por eso tiene valor. Si no hubiera sido así, ¿qué valor hubiera tenido su muerte? Por eso dice el concilio: el que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. O sea, Dios murió en la cruz. Dios, cuando Jesús perdonó los pecados, y dijeron blasfemas, porque eso solo Dios lo puede hacer, Jesús perdonó esos pecados como Dios, pero lo está haciendo también con su naturaleza humana, porque era con la cual hablaba y lo escuchaba y lo veía. O sea, todos los atributos divinos y los atributos humanos se aplican a una sola persona, que es la de Jesús, que es la divina. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Vamos a aclarar eso más con estas explicacioncitas que vienen con una letra chiquita. La liturgia romana, en la liturgia de las horas del 1 de enero, la fiesta de la Madre de Dios, Tomás San León Magno, dice: canta la liturgia romana, permaneció en lo que era y asumió lo que no era. O sea, permaneció en lo que era, que es, siguió siendo Dios, y asumió lo que antes no era, o sea, la naturaleza humana. Y la liturgia oriental de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal, te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Sin mutación te has hecho hombre, o sea, sin cambiar su naturaleza divina, te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Fíjense cómo aquí se entrelazan las dos naturalezas. Murió como hombre, pero también murió. Ese hombre era Dios, entonces Dios murió en la cruz en su naturaleza humana. Y también esa naturaleza, persona divina, que no podía morir, fue la que resucitó a su naturaleza humana. Por eso Jesús resucitó, Dios lo resucitó. O sea, su naturaleza divina, unida a la persona divina, resucitó aquel cuerpo y aquella alma que se habían separado por la muerte, la volvió a unir y resucitó, pero no ya para volver a esta vida, sino a una vida plena, la vida eterna. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Vamos a ver este párrafo que está lleno de sustancia. Fíjense bien, es el 470, que es como una especie de resumen de lo que hemos visto. Y tal vez ahí vamos a terminar. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida,
naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios. O sea, Jesús no es una persona humana. Él ha asumido todo lo que es y hace en ella, pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo,